quiero hacer una somera presentación de Germán porque su currículum es muy largo, pero sobre todo quiero destacar aquello que tiene que ver ahora con Emilia Pardo Bazán, ¿no? Después de estudiar en Salamanca, pues es de los que tuvieron que irse fuera de España a universidades americanas, en este caso, para seguir su trabajo. Y bueno, su vida profesional empezó en Pensilvania, luego en California, y allí fue director del Departamento de Español y de Lenguas Clásicas. Y más adelante, muy importante, su libro La novela moderna en España, que hizo con una beca Guggenheim que le permitió estar un año en nuestro país. Y, y parece que es en este momento, si no me corriges, Sí, cuando te interesas de una manera especial por Galdós sí, y, y eres bueno, fuiste presidente de la Asociación Internacional Galdosistas claro. y, y del Instituto Cervantes en Utrecht, que me Sí, parece muy interesante, ¿no? sí, sí, Yo conocí a Germán precisamente en Metalibrería sí, cuando la exposición de la que fue comisario en la Biblioteca Nacional de la exposición sobre Benito Pérez Galdós sí. nos dio una estupenda conferencia que antes recordábamos y que ese ha sido el motivo por el que yo ya me quedé con su dirección para cada vez que aparezca algo que tiene que ver con la novela, sobre todo del 19, tenerlo de nuestra mano, ¿no? Es crítico literario en el Cultural del Mundo y dirige el portal de la Biblioteca Cervantes, el portal virtual sobre novela española contemporánea. Es nombrado en el año 2009 Galdosiano de Honor y Premio de las Letras de la Ciudad de Santander, precisamente por la biografía de Galdós, maestro de las letras modernas, ¿no? Tiene más de 30 publicaciones que yo haya contado, pero la última y motivo por el que hoy estamos aquí es su último libro, Emilia Pardo Bazán o El tiempo de la mujer. Y tuya es la palabra, Germán, cuéntanos Muy bien. algo de lo que sabes, porque todo es imposible. Muy bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, sabes que a ti esto de los estudios de la mujer te tocan muy de cerca. Por Y, supuesto. y especialmente a esta extraordinaria novelista y escritora, ¿no? Bueno, el origen de esta biografía, que os puedo decir que la empecé a escribir unos días antes de Reyes, del Día de Reyes, y la terminé el 8 de junio. Trabajaba aproximadamente 12 horas al día y acabé completamente agotado, pero feliz de haber vivido tanto tiempo y tan largo con Emilia Pardo Bazán, porque cada día me descubría algo, ¿no? Lo que yo noté que faltaba en la biografía de Emilia Pardo Bazán era su voz. Es decir, hay muchos estudios sobre la obra de la Pardo Bazán y esos estudios generalmente son estudios muy filológicos, pero filológicos de nueva ola. Yo, que por mi edad, soy un filólogo clásico, en el sentido de que yo aprendí latín, aprendí griego, aprendí etimologías. Hoy en día todo eso se ha ido sustituyendo por el conocimiento del nombre de las obras, de las fechas, de las corrientes, de los sismos, realismo, naturalismo, etc. Y todo esto se le pone como un capuchón a la obra de Emilia Pardo Bazán, porque lo más difícil, creo yo, en nuestra cultura es hablar de tú a otro de una manera muy sencilla, muy sincera y clara. Eso es algo que en las culturas, en la cultura española, que somos tan personales, nos gusta tanto estar con el otro, es muy complicado. Y la Pardo Bazán
es una escritora excepcional en muchísimos aspectos. Y yo eso es lo que había experimentado durante años, escribiendo sobre ella, leyendo sus novelas, enseñando sus novelas. Y entonces yo dije, Germán, tienes que contarle esto al lector, haz un repaso de toda su obra, mézclalo con su vida, lo que sabemos de cierto, y así los lectores podrán encontrarse con ella. Y eso me gustaría muy someramente contaros hoy un poco, digamos, lo esencial que se puede encontrar, creo yo, en Doña Emilia, que no está en ningún otro escritor español. Claro, primero voy a quitar 2 o 3 mitos de en medio. Ya sabéis que se habla mucho del catolicismo de Doña Emilia Pardo Bazán. Se habla mucho de que era condesa, que era aristócrata, lo cual era. Y también se habla bastante de que era una mujer fogosa, que tenía muchos amores y tal. Con respecto a esos 3 elementos, yo diría que su catolicismo es más bien un cristianismo. Yo cuento, por ejemplo, ya en el Galdós una anécdota que decía que a Doña Emilia le gustaba mucho ir a la iglesia, como a Castelar, el político y orador, porque le gustaba el incienso, le gustaban las imágenes, le gustaba todo ese ornamento que va con la iglesia, no tanto el elemento puramente de la oración católica, etcétera, ¿no? Pero luego os diré lo que yo he encontrado en ella, que es bastante ella lo que es esencialmente una católica muy cristiana, como luego os diré y cómo llega a ese momento. Y luego, con respecto a la aristocracia, pues yo diría, y eso creo que estoy dispuesto a defenderlo en todos los terrenos, la aristocracia en el siglo XIX era importante en el sentido de que esa clase social se creía la elegida para dirigir los destinos de una nación. Y entonces ella nace en un medio social, su padre fue conde de Pardo Bazán, y ella nace con esa creencia de que la aristocracia tenía una llamada superior que el burgués normal. Sin embargo, y esto es muy importante, doña Emilia, en un momento dado, va a dejar o va a, digamos, a ceder ese impulso aristocrático o lo va a cambiar por el deseo clarísimo de ser escritora. Y me voy a explicar. Y además, a la vez, voy a contaros un poco de ese otro elemento que se la acusa o se le habla de ella, de que era una mujer así muy fogosa y que tuvo muchos amantes, etc. Y veréis que llegamos a este otro segundo punto a través de este tercero. Hay un momento en la vida de la Pardo Bazán que se repite un amor con José Alcalá, con José Lázaro Galdeano, el del museo famoso de Madrid, maravilloso museo. Ella, obviamente, tuvo una relación con este hombre, una relación amorosa, y siempre se dice que Galdós, luego, que estaba traicionando a Galdós porque tenía una relación con Galdós. Bueno, Galdós, os voy a decir, era una persona que nunca se entregaba.
a otra persona. Entonces, cuando ella tiene la relación con este señor Lázaro Galdiano, lo que ocurre es que ella no tenía Galdós nunca le había dicho, oye, que ahora vamos a estar juntos y vamos a ser marido y mujer o vamos a ser amantes o lo que sea. Galdós había sido un amante ocasional que nunca se comprometió con ella. Luego ella, cuando aparece este joven y guapo, etcétera, caballero, pues va a la playa, Arenys de Mar, y en fin, tienen una relación amorosa a la cual tiene todo el derecho, porque estaba separada legalmente de su marido, que sería el único que dentro de las leyes o de las normas morales hubiera tenido alguna queja, pero Galdós no. Pero siempre se dice, traicionó a Galdós. ¿Cómo que traicionó a Galdós? Si Galdós era un tío que no se comprometía ni con su madre. Bueno, con su madre menos que con otros. O sea que esto hay que mirarlo desde el punto de vista de la mujer, no desde el punto de vista del hombre. Y luego, lo que os decía, lo que sí ella tiene muy claro es que quería ser escritora. Entonces, tiene una relación muy intensa fuera de lo amoroso con Galdós. ¿Por qué? Porque Galdós era el escritor más importante de su época y tiene una relación después del asunto amoroso con José Lázaro Galdiano durante muchos años por una sencilla razón, porque José Lázaro Galdiano era el director de la mejor revista literaria que había en España. Quizás podríamos decir la mejor revista que ha habido nunca en España, la España Moderna. Una revista extraordinaria. ¿Y qué ocurría en esa revista? Pues que ella tenía lo que se llama vara alta. Ella decidía quién era que había que publicar allí. ¿Y qué hace? Pues publica nada menos que La mujer española, su libro en el que explica cómo es la mujer española y cómo está subordinada a la misoginia y al patriarcado español. Y le va a publicar y la va a colocar allí en medio de su revista de la España Moderna, donde se aparecía Zola, Dickens y entre los españoles Menéndez Pelayo, Valera, etc. Todo el mundo quería estar en la España Moderna, porque era lo que luego, años después, sería, por ejemplo, la revista de Occidente. Pero la España Moderna fue aún más importante que la revista de Occidente. Entonces, ella acepta a Galdós como maestro y acepta a Lázaro Galdiano como el hombre que la está permitiendo inaugurar el tiempo de la mujer, con unos ensayos extraordinarios. Le va a publicar ensayos, le va a publicar novela, le va a publicar cuentos, le va a publicar artículos y ella se va a convertir. Claro, ¿qué ocurre? Que Clarín, que era el gallito crítico español más importante, se siente ofendidísimo y se enfada con Lázaro Galdiano porque estaba poniendo a Emilia Pardo Bazán. Y aquí veis esta terrible situación en España de que un novelista y un crítico tan extraordinario como era Clarín, personalmente no supo entender la importancia que tenía que una mujer de la talla de Emilia Pardo Bazán apareciera en el escenario nacional y que le hiciera la competencia. Claro, Clarín era el crítico por excelencia, pero ella era como una advenediza. Él era catedrático de universidad en Oviedo, nada menos, catedrático de Derecho. Sin embargo, ella no era nada. Ella era encima una mujer. Y eso Clarín lo deja muy claro. Las mujeres son inferiores al hombre. Y esto para mí, por ejemplo, siempre ha sido una gran decepción. No me ha hecho olvidarme jamás de la calidad extraordinaria de Clarín, pero sin embargo me cuesta. Igual que me ha costado
las cosas que decía de Emilia Pardo Bazán Juan Valera o Alarcón. Los únicos que defendieron siempre a la Pardo Bazán fueron Galdós, Antonio Maura, el que luego fue presidente del gobierno, Picón, Jacinto Octavio Picón, novelista, naturalista y miembro de la Academia, y muy pocos más. Los demás pertenecían a ese grupo de el patriarcado y el misoginismo español que a la mujer la consideraba inferior. Pero claro, el problema es que la Pardo Bazán era mucha Pardo Bazán. Era que mientras que, fijaros un detalle, el gran crítico o estudioso de aquella época se llamaba Marcelino Menéndez y Pelayo. ¿Cuál era el problema? Pues que el problema era que Marcelino Menéndez y Pelayo escribía unos libros enormes, unos tratados maravillosos que leían 10. La Pardo Bazán escribía unos libros de ensayo y de crítica literaria muy breves que leían miles de lectores. Es decir, que por eso Menéndez Pelayo, que empezó siendo amigo de ella, enseguida cuando vio que ella despuntaba, se hizo su enemigo y votó en contra de ella cuando le tocó para la Academia. O sea, os dais cuenta cómo, por ser mujer, se encuentra en el centro de la atención cultural, en el podio cultural español, y lo que hacen los grandes de aquella época es negarle el agua y el pan. No quieren saber nada de esta señora, pero esto está en las cartas de Valera, en las cartas de Clarín, en las cartas de Menéndez Pelayo, en todo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde le viene a esta mujer esta fuerza, esta vitalidad para no renunciar, para hasta el final de sus días ponerse en el centro siempre y decir, aquí estoy yo y estas son mis ideas? Y sus ideas, si hubieran seguido sus ideas, España probablemente sería distinta de la que es hoy. Desde luego, desde el punto de vista de la mujer, ella fue la que lo impulsó. Podemos hablar de muchas mujeres, de Concepción Adenal, de todas las que queráis, pero ella era la que lo puso en el ojo de la publicidad. El problema de la mujer española, la situación de la mujer. Entonces, ¿de dónde le viene esta fuerza? Y eso es lo que en mi biografía he intentado bosquejar cómo esto va ella poco a poco dándose cuenta, ¿no? Ella, su padre tiene mucha suerte, su padre era el conde de Pardo Bazán, era un hombre que solo tuvo esta hija. Eso es importante también. Doña Emilia fue hija única, es decir, no tuvo que luchar con hermanos ni otras hermanas, sino que recibió la atención plena de sus padres. Su padre era un hombre, llamémosle, exagerando un poco, un liberal, era de derechas, claro, conde y muy católico, pero sí se dio cuenta de que Emilia, su única hija, necesitaba ser educada, y no educada simplemente con la aguja y el ovillo, la ovija para coser, etcétera, sino que le da libros para leer. Y entonces ella, esta chica, poco a poco empieza a desarrollar su mente y empieza, por ejemplo, primero va con... una de las tragedias de su vida es
que a los 16 años ya está la casa, con un chico de 19 años, José Deza. ¿Cuál es el problema? El problema es que Emilia vive la vida con la cabeza, pensando. Y José era un hombre de las manos. Era un hombre, digamos, que hoy en día él se hubiera ganado la vida con la formación profesional. Lo que a él le gustaba, ¿sabéis lo que le gustaba mucho? La madera. Hizo un comedor, que todavía lo conservamos. Eso era lo que le gustaba. A Emilia le gustaba leer la Biblia, le gustaba leer el Quijote, le gustaba leer libros, la cabeza. Él, las manos. Claro, en un momento dado eso, poco a poco, él va a Santiago, ella va con él, ella 16 años, imaginaros, va a Santiago, él se pone a estudiar Derecho, pero claro, la cabeza ahí en la casa era ella. Y tiene una enorme suerte de que allí, en el año 1872, un poco después, pues, ella nace en el 51, o sea que en el 72 ya no es una joven, no es tan joven, aparece un profesor que venía de Madrid, González de Linares. Y este profesor, que era un cántabro, era un discípulo, quizás el discípulo predilecto de Giner de los Ríos. Y este llega allí y ¿qué se pone a explicar en la Universidad de Santiago? A Darwin. Es decir, empieza a explicar la evolución de las especies, que iba en contra de todo el dogma católico. Pero claro, a Emilia le encanta escuchar a este hombre, que es un tipo que habla muy bien, que es muy simpático, aunque se da cuenta, pero ¿cómo va a ser esto? Esto parece que va en contra de la Iglesia, esto va en contra del dogma, el hombre viene de Adán y Eva, ¿cómo que va a venir del mono? Yo le llamo el capítulo de El miedo al mono, porque todo el mundo tenía miedo al mono. Y la Pardo Bazán, naturalmente, cuando ve que hablan del mono, que es el Darwin, dice, por Dios, ¿qué es esto? Pero poco a poco se va acostumbrando a que el ser humano no viene de Adán y Eva, sino de una evolución. Con lo cual, ella empieza a darse cuenta de que fuera del ambiente de Santiago, del ambiente de Coruña conservador, del ambiente religioso que dominaba, había otra cosa, una ciencia nueva, que estaba la ciencia, que había, y ella inmediatamente se pone interesada. Entonces da la casualidad de que su padre la lleva a ella y al marido, con la madre, a un gran viaje por Europa. Y van a ir a París, y van a ir a Roma, y van a ir a Venecia, y van a ir por toda Europa y terminan en Austria. Es decir, ella de repente, la chica gallega que había vivido un tiempo en Madrid. Hay otro detalle que no he mencionado, pero de niña los padres, cuando la estaban educando, lo que hicieron fue llevarla a estudiar a los 6 años a Madrid, hasta los 9, a un colegio francés, con lo que ella aprendió francés de maravilla. Toda su vida ella podrá manejarse muy bien en francés, un poquito en alemán y un poquito en inglés, pero en francés nativo. Lo dice ella en muchas ocasiones y se ve por las cosas que hace. Entonces, en este gran tour, ella hace algo que los españoles no hacían. Era ella, que era gallega, quiero deciros siempre que en ella siempre hay su morada vital es Galicia y España. Pero ella lo que quiere es
buscar nuevos horizontes. Lo mismo que hacía la ciencia, lo mismo que le enseñaba González de Linares y el que pronto será su amigo Giner de los Ríos, el maestro de González de Linares y el hombre quizás más importante del siglo XIX español, el intelectual más importante. Entonces, como veis, no es que Emilia Pardo Bazán llegara a la literatura y al mundo intelectual así porque se ha caído por casualidad. Es que es una parte la educación, otra parte su enorme interés y otra parte, naturalmente, la suerte que tiene de poder conocer Italia, Viena, que era uno de los lugares. Allí, por ejemplo, fue a la ópera, vio a esa famosa Sisi, al emperador, es decir, por eso le gustaba también mucho la moda, todo este mundo. O sea que acababan de construir la ópera de Viena, que es uno de los edificios más bellos del mundo, y allí está ella. Es decir, la música empieza a formar parte. En Italia había visto también, había visto en Roma, ¿no?, las bellezas, la maravilla de Roma. Y entonces ella poco a poco empieza a darse cuenta que el mundillo de Galicia, el mundillo de Madrid, había dos grandes grupos, no políticos, sino intelectualmente conservadores e intelectualmente progresistas. Llega a Madrid y se hace amiga y discípula, en cierta manera, de Francisco Giner de los Ríos. Entonces, en todas las biografías, en todos los libros sobre la Pardo Bazán dicen: qué pena que ella no fue a la universidad. Qué pena, no pudo seguir estudios universitarios. Hombre, ella tuvo una universidad mucho mejor que los universitarios españoles. La Universidad Española era un desastre. Solo hay que ver el comienzo de Fortunata y Jacinta, donde Juanito Santa Cruz en los bancos de atrás estaban friendo huevos. Entonces, ella realmente recibe una educación maravillosa, casi a la carta. Tener a Giner, que es el hombre más importante de la intelectualidad española, como amigo, a González. No lo he dicho, pero os lo podría decir. Su primer gran amor fue González de Linares. De hecho, conservamos unos versos que ella le dedicó que son impresionantes, de un amor. Claro, nunca los publicó entonces porque estaba casada con su marido. Claro, ¿con quién iba a estar casada? Con perdón, vaya cosas que digo ya. Entonces, que era muy buena persona. Y enseguida, además, ella tuvo 3 hijos seguidos, 2 chicas y un chico. O sea, cuando llega a Madrid, viene de este tour, enseguida ya ella anda con 3 hijos por allí, por Madrid, y un niño. Es decir, imaginaros, ella entonces entra en un periodo de depresión, porque no puede hacer nada. Con 3 hijos, a pesar de que tuviera dinero y estaba siempre muy... Hay un caso también, tenía una madre estupenda, y la madre, que vivió hasta el 1914, fijaros, o sea, ella murió en el 21, o sea, poco antes, la madre siempre gobernó su casa y cuidó de sus hijos. Ella fue una madre estupenda en ese sentido, que siempre estuvo con ella, siempre fue su compañera y siempre la ayudó en todo lo que pudo. De hecho, vivieron juntas muchísimo tiempo. Entonces, doña Emilia ya tiene esta depresión, pero para curarse de la depresión empieza a escribir novelas. Escribe una primera novela y en todas sus novelas va a tratar, como veréis brevemente lo que os voy a decir, va a tratar de entenderse a sí misma. Todas sus novelas es como una búsqueda de sí misma a través de la novela. Empieza con una de Pascual López, que es una novela que yo no recomendaría como una lectura así amena, porque no lo es. Es una novela un poco
tiene muchos defectos, pero allí ya vemos que el protagonista hombre es muy inferior a la mujer. En el Pascual López es un chico que vive pensando en que lo importante es ganar dinero. Por ejemplo, él cree que se puede hacer dinero con una magia y unas cosas y unos... de hecho, bueno, tiene un profesor que le dice, bueno, vamos a hacer oro y tal y cual. Bueno, entonces la mujer, sin embargo, la novia de Pascual López, que acaba dejándole claro, es una mujer pastora que realmente es una mujer inteligente. Entonces ya en esa novela nos damos cuenta que Emilia Pardo Bazán empieza a darse cuenta que lo importante en una mujer no es tener ínfulas y ensoñaciones, sino ser una persona que piensa por sí mismo. O sea que ya desde muy joven ella empieza a darse cuenta de la importancia de ser ella misma. Y eso va a estar así a lo largo de toda su obra. Y yo no conozco ninguna otra autor que haya estado tan consciente de esa evolución. Luego escribe, entre otras, una novela que se llama Un viaje de novios. Y es una novela que te rompe el corazón, ¿no? Es una novela en que una chica de León, ocurre en León, el principio, una chica inocente, el padre decide casarla. El padre era un hombre que había hecho dinero en Madrid con una serie de negocios y decide casarla con un hombre que a él le parecía un hombre importante, que le lleva muchos años a la protagonista. Entonces, en el viaje de novios se descubre que esta pareja no funciona en absoluto. Y de que ella, por ejemplo, el padre le dice en un momento a ella, oye, pero tú quieres a tu marido. Ay, que ella se ríe, pero ¿qué tiene que ver el querer con? Yo me he casado con él porque tú me lo has dicho, no por amor. Y entonces os vais dando cuenta cómo ella empieza en sus novelas a trabajar ese asunto de por qué se ha casado, por qué las mujeres se casan, qué es lo que hay alrededor, el contexto que las obliga a hacer algo que ellas no desean y a encontrar un marido que no es exactamente el marido que ellas esperaban. Bueno, y así en las novelas siguientes, ¿no? Ella va buscando y tratando de encontrarse a sí misma, ¿no? Y bueno, quizás sea después de Un viaje de novios, que a mí me parece una novela que lo define casi todo, ella se decide a escribir una novela social que se llama La Tribuna, que es sobre una trabajadora en la fábrica de tabacos de La Coruña. Y esta mujer, que se llama Amparo, esta mujer, ella va a mostrar cómo esta extraordinaria mujer, que es una líder de las trabajadoras, que consigue incluso ciertos beneficios del Estado a favor de la mujer, cae en el gran engaño. Hay un capitán del ejército que se llama Sobrado y este hombre seduce a Amparo y Amparo acaba embarazada. En el momento que ella le dice a él que está embarazada, él coge y se va. Y cuando la ve por la calle hace como que no la conoce. Aquí, como veis, es una novela social, es una novela muy claramente social, muy Zola, pero sin embargo ella está allí mostrando
otro elemento de cómo la mujer acaba siempre perdiendo. En este caso, la mujer que queda embarazada y con un hijo y que el padre no la reconoce, porque se considera, bueno, era un capitán del ejército y la otra era una trabajadora de una fábrica. Bueno, y así publica una serie de novelas y mientras tanto se hace muy famosa a través del escándalo que producen una serie de artículos que publica sobre el naturalismo, que se llama La cuestión palpitante. Esta serie de artículos que publica, pues claro, ella defiende el naturalismo, pero todo lo que oiréis siempre del naturalismo es una enorme exageración. Ella defiende un naturalismo que es en realidad el realismo español de siempre, del Lazarillo, del Quijote, de la picaresca española, pero naturalmente con unas descripciones más fisiológicas, hablando más del cuerpo, con palabras que entonces estaban poniendo de moda. La descripción fisiológicas que no aparecían naturalmente en la literatura anterior y que venían de Francia. Entonces, claro, a ella la ponen como si fuera una... enseguida Pereda, en fin, todos los carcas españoles se le echan encima. Sin embargo, este es uno de los capítulos que yo más me ha gustado al escribirlo, porque estaba mostrando que lo que ella estaba haciendo era la declaración de que para escribir novela lo que había era que hacerlo bien. Es decir, había que contar en detalle lo que pasaba, no dejar como los románticos a ver qué se le ocurre al lector. No, no, ella quería que el lector entendiera perfectamente todo lo que decía. Eso era lo que decía Flaubert, pero claro, como era la Pardo Bazán una mujer, a ella nadie le hacía caso. Pero ella, La cuestión palpitante, no es tanto un libro naturalista, es una declaración de su propósito de realismo. Y decía, la novela va a ser útil para el lector. Cualquier novela que se ajuste a los cánones que yo explico aquí de La cuestión palpitante, cuando lea mis novelas, el lector va a verse allí reflejado o va a ver una alternativa a su vida. Es decir, que una persona que escuchara, porque entonces las trabajadoras no leían generalmente, pero sí durante el trabajo había alguien siempre leyéndoles novelas. Y así ocurría también en las familias. Entonces, cuando una persona escuchara sus novelas, iba a descubrir que eso era algo que le servía, que le daba un ejemplo, que se metía dentro de él y le decía, oye, a partir de aquí esto es algo que te sirve de ejemplo. A todas las trabajadoras, cuidado con el señorito chulo capitán del ejército que parece muy guapito, pero en el momento en que tiene que dar la cara, se irá, porque este sobrado va y se casa con una rica, claro. Pero bueno, luego os contaré cómo termina, porque la Pardo Bazán nunca deja escapar al hombre. Bueno, os lo digo ya, en unas novelas después va a casar a Amparo y a Sobrado, porque Sobrado se queda viudo y entonces la Pardo Bazán la casa a la mujer del pueblo con el tío este que se tiene que jorobar. Es decir, la Pardo Bazán, como os digo, esto de la mujer y el hombre, él nunca nunca deja desamparadas a las mujeres. Sin embargo, al hombre, si puede, le da palo en la cabeza. Bueno, y luego escribe lo que yo considero un tratado de antropología absolutamente genial, Los Pazos de Ulloa y la Madre Naturaleza. Son un tratado de antropología. Es la antropología de Galicia. Allí describe cómo es la naturaleza del hombre gallego y por extensión del hombre español. Entre otras cosas, allí en Los Pazos de Ulloa nos vamos a encontrar
con este personaje moscoso, ¿no? Que el marqués, que en realidad no es marqués, pero bueno, no vamos a entrar en eso, el marqués, el moscoso, que tiene una amante, Sabel, con la que ha tenido un hijo y se casa con una pobre chica de Santiago, Nucha, que es un encanto de mujer, muy sensible, y al final Moscoso, pues claro, como es un hombre, un vasto y un bruto, y mientras que Nucha es una mujer sensible, etc., y hay un personaje, un cura maravilloso que se llama Julián, que se enamora de Nucha, es el capellán, pero nunca se lo declara ni nunca. La manera en que nos lo dice la Pardo Bazán es maravilloso, porque nunca te dice que se enamora, pero por todo lo que ocurre te das cuenta, ¿no? Entonces Nucha muere realmente abrumada por la brutalidad de este moscoso, ¿no? Entonces, y luego el hijo que tiene Sabel y luego la hija que tiene Nucha y el marqués son hermanos, pero no lo saben. Entonces, la madre naturaleza, la segunda parte, es la novela que se habla del incesto. Pero la manera en que ella lo cuenta es tan extraordinario que yo creo que ahí ella se dio cuenta de que había algo mal en cómo concebimos el sexo y las relaciones humanas. Hay un momento en que estos dos chicos, Perucho y la niña, desde muy pequeños están siempre juntos y están enamorados. Y en un momento dado hacen el amor en el campo gallego y tal, ¿no? Entonces, la Pardo Bazán, y en un momento dado, un tío de Perucho le llama y le dice: oye, ¿tú no sabes que ella es tu hermana? Y es lo mismo que si le hubieran disparado una pistola a la cabeza. El pobre chico se vuelve medio loco. Pero los lectores nos damos cuenta que Pardo Bazán estaba haciendo algo que es como este amor que sienten los chicos es un amor que ha llegado de una manera natural. La madre naturaleza lo ha traído. Sin embargo, las leyes del hombre dicen que eso va en contra de la naturaleza. Y ahí es donde empieza ella a crecer en esa... Ella, de repente, la vida es distinta para ella. Ella, su intelecto, ella cuando está escribiendo esta novela va a cambiar profundamente, porque se da cuenta que todo eso de la naturaleza, la religión, todo, en la religión el mono ya hace aguas, hasta lo que ella había pensado que era la naturaleza humana, que era como el último, y ahí también hay conflicto. Entonces, ella cambia porque se da cuenta que las creencias básicas y firmes están asentadas siempre en la tierra, y la tierra es porosa, y la tierra es flexible, y la tierra no convierte todo en polvo, los cuerpos humanos. No es algo que podamos ir más allá, no. Se da cuenta que los seres humanos estamos hechos de barro y de contradicciones, y a partir de este momento ella va a cambiar totalmente. Y entonces tiene una idea absolutamente genial. Vuelve a escribir novelas, pero novelas que va a llamar ella de Marineda. Marineda es el nombre que ella pone a La Coruña, su ciudad natal. Y entonces empieza a escribir sobre la sociedad de La Coruña y escribe varias novelas. Y en esas novelas ella está buscando
un ejemplo de mujer. Algo que ella se da cuenta que la sociedad tradicional de La Coruña no le ayudaba para nada, que era una sociedad que seguía con las ideas de siempre, pero ella había descubrido que la naturaleza humana era distinta, que todas las leyes de la Iglesia, las leyes civiles, las leyes, los jueces, todo esto era una convención y que el hombre era mucho más complicado que algo que se puede encasillar en una creencia o en una ley. Y entonces va a crear un personaje que yo creo que es el personaje más extraordinario femenino que conozco, que es una chica que se llama Feíta, la llaman de Fe, y esta chica es una chica normal y es hija de unos que tenían así hidalgos, que tenían arruinados, y hay un hombre que se llama Mauro Parejo que dice que él nunca se va a casar, que él bien es muy egoísta, es un hombre muy soltero, y entonces conoce a Feíta y poco a poco este Mauro se empieza a dar cuenta que esta chica tenía algo que él no tenía. Y entonces, en un momento dado, Feíta es una chica que dice, bueno, adiós, yo te dejo. Tenían una relación porque habían muerto la madre de Feíta y entonces Mauro estaba ayudando al padre, estaba ayudando a la familia, luego muere el padre, bueno, entonces Feíta está, y los hermanos y hermanas están bajo la tutela de este Mauro Pareja, pero entonces Mauro Pareja, que era un soltero y no quiere nada con esta gente, de repente empieza a darse cuenta que Feíta es una mujer, una joven, que tiene sus propias ideas, que le dice, pues mira, yo me voy a ir a Madrid y me voy a hacer maestra y voy a hacer lo que me da la gana y voy a tener mi propia vida, etc. Entonces el tío empieza a enamorarse de ella y finalmente ella primero le rechaza y finalmente le acepta como pareja, ¿no? Pero con una condición, la igualdad, que van a ser iguales. Bueno, yo creo que en este caso la Pardo Bazán exagera, no eran iguales. Feíta mandaba mucho más que el otro en la casa. Es decir, que es un momento de triunfo. Cuando tú lees esto, bueno, te encuentras muy bien. Bueno, me he ido así muy por encima. Luego, justo antes de estas novelas de Marinera, ella había publicado una novela que es la novela por la cual se titula Insolación, que es la novela que cuenta la aventura que ella tiene. Como os dije, ella tuvo una aventura amorosa con José Lázaro Galdiano. Y entonces, este José Lázaro Galdiano se dice que es el personaje que ella va a llevar a Insolación, es un doble. Igual que Galdós, como sabéis, había publicado 2 novelas, La incógnita y Realidad, tratando del asunto de la infidelidad. Entonces, Insolación era como si dijéramos la versión de Doña Emilia. La versión de Galdós era que la mujer era infiel. La versión de Doña Emilia en Insolación es que, bueno, que esta relación que tiene con un hombre, la protagonista de Insolación, es una aventura amorosa. Es decir, ella está viuda, ella hace lo que le da la gana y tiene una aventura con quien le da la gana. Entonces, esta novela fue una novela muy importante en su... Y luego, para que veáis cómo... ¿Qué profundidad de visión tenía esta mujer? Tiene una novela que yo hay 2 novelas que os recomendaría que si no habéis leído, aparte de Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, son la primera, Memorias de un solterón, que es donde cuenta lo de Feíta, y la otra es Morriña. Morriña es una novela extraordinaria también
donde va a explicar algo sobre la mujer extraordinario. La protagonista de Morriña, que es una, como os digo, para mí una novela impresionante, y cada vez que la leo siempre tengo, no sé, siento como si fuera, que me da como, no sé, me produce una impresión, no sé cómo deciros, enorme. Bueno, esta novela trata de lo siguiente. La protagonista se llama Esclavitud y es una chica de servicio doméstico. Esta mujer decide, es una mujer muy guapa, pero tiene en su pasado un secreto del que ella no es culpable, y es que es hija de un cura gallego. Entonces, para huir de ese peso, huye de Galicia y se va a servir a Madrid. Entonces, en un momento dado, llega a servir a una señora de Madrid, una gallega, y esta mujer, bueno, se entera de que Esclavitud era hija de un cura. Y bueno, lo acepta, pero no está tan segura. Pero lo que sí sabe es que esta mujer, ella tiene un hijo en casa y tiene miedo de que el hijo se enamore de esta criada tan guapa, lo cual ocurre. Entonces, ¿qué hace la señora? Echar de casa a Esclavitud. Con lo cual nos damos cuenta que el problema de la mujer gallega no es simplemente el problema corriente, sino que cuando viene y se marcha de Madrid todavía le sigue ese pasado tremendo, que es que su padre era un cura. Y por eso la juzgan o la maljuzgan, como que ella es una seductora, lo cual no es verdad, el chico es el que va detrás de ella. Entonces, como veis, en todas sus novelas está mirando a la mujer de clase alta, de clase media, de las clases menos privilegiadas, de todos. Y a todos va mostrando cómo interaccionan con los hombres, mayores, jóvenes, en todo momento. Ella, su literatura es como si fueran muchos espejos y está presentando a las mujeres. Claro, todo esto a los escritores hombres no les gustaba nada, porque la mujer siempre acababa apareciendo como o la víctima o la ganadora. Pero los hombres, desde luego, aparecían como lo que eran en aquella circunstancia, generalmente miembros de una sociedad patriarcal que no quería perder sus privilegios. Bueno, luego, claro, la Pardo Bazán fue autora de teatro. A mí, os lo digo así, sin más, también está en la biografía, sus obras de teatro fueron un fracaso. Y fueron un fracaso porque ella no entendió, y le pasó un poco a Galdós, pero menos, no entendió un hecho fundamental del teatro, diferente de la novela. ¿Qué ocurre en un teatro? Cuando tú vas a una obra de teatro, tiene que haber en la sala, es decir, el teatro tiene la virtud de que une lo que ocurre en el escenario con los espectadores que estamos sentados en el patio de butacas o donde sea. Entonces, tienes que conseguir que ese patio de butacas, esa gente que está ahí sentada, tenga una relación contigo, tenga, digamos, eso que llamamos a veces feeling. Tiene que haber una comunicación, porque con un libro eres tú estás leyendo
y simplemente eres tú. Pero en el teatro, cuando vamos, nos convertimos en audiencia. Somos parte de un grupo y el grupo tiene que estar relacionándose con lo que ocurre. Pero eso no lo entendió la Pardo Bazán. Y entonces sus obras son obras en que lo que ocurre en el escenario no llega a la audiencia. Sin embargo, lo que sí llegó a la audiencia por todas partes fueron sus ensayos y sus cuentos. Pensar que publicó más de 2000 cuentos. Es probablemente la autora más prolífica de cuentos de toda Europa. Y, además de los ensayos y de los cuentos, escribió cosas como libros de cocina. Escribió 2 libros de cocina muy importantes y luego os voy a decir por qué publica estos libros de cocina. Pero antes, muy brevemente, porque no quiero cansaros ni que os aburráis demasiado, pasar rápidamente por sus ensayos, porque eso sí que hay 2 ensayos que os recomendaría, 2 libros. Uno es el que mencioné antes, La mujer española. Yo creo que ese libro debería ser el libro de texto. Debería estar en todos los institutos. Bueno, ya sabéis que en los institutos ahora, desgraciadamente, ya no está ni Galdós ni la Pardo Bazán en el currículum. Con lo cual podemos echar una lágrima. Pero La mujer española es el libro fundacional de ese tiempo de la mujer, de cuando de repente ella dice, es que esto no puede seguir así, esto hay que cambiarlo, esto, mira, así es la mujer de clase alta, así es la mujer de clase media, así es la mujer de la tercera clase. Esto hay que cambiarlo, esto no funciona. Y esto, ahí está el libro. Y luego hay otro libro que yo recomiendo que se llama por la Europa, que es por la Europa del Norte, que es un libro que ella hizo cuando fue a Bélgica. Ella en ese libro va a Bélgica y esto es por lo que realmente los escritores como Unamuno, Azorín jamás la menciona. Unamuno se trató con ella pero la despreciaba. Todos los escritores del 98 no tenían nada con ellos porque los superaba. En este libro, por la Europa, perdón, he dicho, yo creo, la Europa católica, ella coge, ¿recordáis eso del 98, esa invención que se hizo Azorín? Y los escritores como Unamuno dándose golpes de pecho y Azorín, pobre España, se van a Castilla y dicen, ¡ay, Castilla! Y mientras tanto, los americanos hundiéndonos la armada en Cuba y quitándonos Cuba, Filipinas, Guam, etc. España pasa a ser un país de segundo rango. Los escritores del 98, ya lo sabéis, 98istas, dándose golpes de pecho y diciendo, ¡ay, ay, Castilla la Grande! ¿Qué hace la Pardo Bazán? Se va a Bélgica. ¿Y qué hace? Se entrevista con un obispo católico y le dice, ¿pero cómo puede ser usted obispo y socialista? Y el obispo le dice, hombre, claro, ni que yo fuera tonto. Yo creo en la ciencia. Y va y se entrevista con los sindicatos y le dicen, nosotros, mire, nosotros hemos dado libertad a la mujer, hemos creado cuentas de ahorro para los obreros, les damos una casa y a los enemigos les tiramos patatas y panecillos, no les hacemos la guerra. Y ella dice, anda, eso es lo que yo quiero para España. Y los del 98, golpes de pecho. Y Castilla, y que hoy el espíritu, y Unamuno con Niebla, ¿verdad? Niebla, el ser, el pobre Augusto Pérez, que no llevaba nada. Mientras que ella va allí y dice, esto es lo que me hace falta en Galicia, esto es lo que hace falta en España. Y os parecerá, diréis, este señor cómo exagera. No,
Pero luego viene, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. ¿Qué hace Juan Ramón Jiménez en Diario de un poeta recién casado? Se va a Nueva York y dice, joroba, esto de Nueva York, esta sociedad es la sociedad del progreso, la sociedad moderna. Y Lorca va a Nueva York y dice, joder, con Nueva York, poeta en Nueva York. Y así. Pero eso, los del 98 seguían dándose golpes de pecho, mientras la Pardo Bazán, Juan Ramón, Lorca y luego José Hierro dicen, oye, esto de España hay que modernizarlo, hay que mejorarlo. Entonces, fijaros qué extraordinario. Dicen, ella a veces la llaman precursora del 98. ¿Qué precursora del 98? Es como Larra, como Galdós, como Juan Ramón, como Lorca, que dicen, a España hay que cambiarla, hay que modernizarla. Hay que tirar panecillos y hacer patatas. Entonces, es una escritora extraordinaria como ensayista, porque nos ha dado todo eso. En fin, y los cuentos que os voy a contar. Hay cuentos como Las Medias Rojas, que cada vez que lo leo, del padre que deja tuerta a una hija para que no se vaya de inmigrante a Argentina y le siga cuidando y atada a la tierra, porque con un ojo no te aceptaban. En fin, si tenías una minusvalía. Entonces, ella luego, por ejemplo, publica libros sobre la mujer, hace una colección de libros extraordinaria, 9 libros, pero no se vendían. Y entonces ella dice, pues ahora os voy a dar libros de cocina, para que cocinéis bien, para que por lo menos vuestros hijos estén sanos. Porque ella, ya sabéis, era un poco gruesilla y entonces sus recetas son siempre bastante, diremos, hoy en día serían muy bienvenidas. Ella servía mucho pescado en su casa, hacía cosas, mucha verdura, porque decía, bueno, hay que dar a la gente bien de comer. Entonces, la visión que yo tengo o que he tratado de daros aquí y ahora a vosotros aquí, es que no tiene nada que ver con todo eso del naturalismo y la condesa y tal. Es una mujer extraordinaria, que fue una literata de primer orden, que sus novelas son útiles para el lector, que tú la lees y dices, esto a mí me va. Y sus ensayos hubieran cambiado el destino de España, pero era mujer. Y entonces, en una sociedad misógina y una sociedad patriarcal, porque solo voy a decir una grosería, cuando ella, la primera vez que es candidata al premio, a la Real Academia, ¿qué dice Juan Valera? Esta señora no puede ser académica porque tiene el culo muy gordo y no cabe en nuestros sillones. ¿Qué os parece? Vaya detalle, ¿no? Y así. Y cuando la hacen catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, bueno, entonces no se llamaba Complutense, en la Universidad de San Bernardo, la Universidad Central se llamaba entonces, ¿quiénes votan en contra? Todos los catedráticos. Menos mal que el ministro Burrell dice, esta señora catedrática de lenguas románicas y neolatinas. Y ¿qué hacen los profesores de la Universidad Central? Reunirse todos ellos para decirle al ministro, oiga, que eso no está en los protocolos, nombrar a una mujer. Y menos mal que el ministro, que era un tío Burrell, que era un tío bastante sensato, dice, yo soy el ministro y yo decido quién va a ser, y la nombra. O sea que todo ella lo consiguió con una sociedad que estaba en contra de la mujer y en contra de ella, porque además eso de que ella era bajita y fea se lo dijeron miles de veces, miles, porque tenían ese deseo, ¿no?, de reducirla lo más. Ni que Clarín fuera guapísimo, ya lo habréis visto en las fotos, vaya, ni que, o Menéndez Pelayo, ¿no? Y además siempre Menéndez Pelayo y todos estos, las cartas que se cruzan, lo que dicen de ella, ¿no? Es abominable, ¿no? Cuando
ella no tenía derecho al voto, no tenía derecho a nada. El único sitio donde podía votar era en el Ateneo. En lo demás no tenía nada. De hecho, su marido era el que mandaba en su vida, ¿no? Menos mal que el marido, es decir, José de Deza, era un hombre honorable y un hombre que siempre, en un momento dado, ellos firman un contrato por el cual ella dejaba de ser. Entonces no había, como sabéis, ni divorcio ni separación, pero firman un contrato que es muy importante. Los contratos esos solo son de una naturaleza muy especial y tiene que haber, existe todavía esa figura en el derecho español, es un contrato, digamos, que se firma en base a que tú te fías del otro y el otro de ti. No es un contrato que diga tú ahora haces, no. Entonces, él firmó eso diciendo que su mujer tenía libertad para llevar sus propios dineros, porque claro, ella no podía disponer de su dinero. Y de hecho, cuando se muere su padre, el marido vuelve a ratificar en un escrito que ella tiene derecho a la libertad, ¿no? Entonces, yo le puse el subtítulo, ¿no?, a la biografía, que es Emilia Pardo Bazán o el tiempo de la mujer, ¿no? Porque yo creo que ella inauguró en España un momento en que la mujer empieza a tener, ella le dio voz, que no tenía. Claro que otras antes habían, como Clara Campoamor y tantas, ¿no? Y Adenal y todas esas, pero nunca como ella. Ella, con una mente extraordinaria, supo inaugurar esto que cambiaría 100 años después, porque la primera mujer que entró en la academia entró en el 79 del pasado siglo. O sea, desde el principio que ella entró en la primera vez o la última vez en el 1912, no hubo mujer académica hasta el 79. Pero gracias a ella, pues empezó a haber. O sea que bueno, eso yo creo que con eso ya os he dado una idea un poco de cómo es digamos, el enfoque que le he dado yo a este libro, y que si tenéis ocasión alguna vez de leerlo, creo que os va a resultar interesante, sobre todo por la visión que he dado de esta extraordinaria mujer. Y como os digo, mi ímpetu principal fue la injusticia tremenda que se hace con su obra. No tanto en principio era con la persona, sino con su obra literaria, ¿no? que a mí me dolía profundamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es lo que os puedo decir. No sé si queréis preguntar algo a través del chat o no, o bueno, como queráis. Muchas gracias, Germán. Si hay alguien que quiere decir algo, yo quería decir que justamente El viaje de novios se lo publica Concepción Gimeno de Flaquer por entregas. Claro, tú Concepción Gimeno de Flaquer. Se lo publica, bueno, como se hacía en muchos casos, ¿no? Las novelas por entregas, claro. Y se lo publica a pesar de que ya hemos comentado cómo Concepción Gimeno es opuesta ideológicamente, aunque coinciden en cosas, pero en otras, vamos, son completamente divergentes, y eso no impide para que si tú tienes un periódico y puedes publicar algo de otra mujer, lo hagan, ¿no? A mí me parece que eso también es muy interesante en esta época, cuando las mujeres tienen el poder de tener una voz, claro, a asumirla, ¿no? Claro, que claro. A veces es difícil, claro. Incluso actualmente, ¿no? Claro, pero lo bonito es que sea Concepción Jiménez de Flaquer o sea Concepción Arenal, que era tan distinta a la Pardo Bazán, o Clara Campoamor o María Maestu,
no importa, es que las mujeres también tienen derecho a tener voces distintas, igual que los caballeros, ¿no? Y eso es lo extraordinario, que entonces yo creo que ella ayudó a ponerle un altavoz, ¿no?, a la mujer. Mira, hay dos cuestiones. Una de ellas es la relación con Rosalía. Sí. Bueno, esa es una relación muy... Bueno, voy a daros dos versiones. La versión más habitual es decir que la Pardo Bazán nunca tuvo en cuenta a Rosalía de Castro. Rosalía de Castro escribía en gallego, la Pardo Bazán nunca escribió en gallego, Rosalía de Castro tenía un marido que era Manuel Murguía, que era una de las cabezas visibles del resurgimiento, del Renaissance, que se llamaba en Renaissance en Cataluña, en Galicia. Era un hombre muy importante, pero a veces se olvida un detalle, y es que Murguía era un machista redomado y que la pobre Rosalía de Castro estaba en casa limpiándole el culito a los niños y cocinando para que cuando llegara Murguía estuviera la sopa caliente. Entonces, la diferencia con Emilia Pardo Bazán era que Concepción Arenal era bastante menos feminista o menos liberada que la Pardo Bazán. Ahora, otro aspecto que se dice, pero es que la Pardo Bazán le tenía, no hay duda que Rosalía de Castro es una poeta de primerísimo orden. Y dicen, es que la Pardo Bazán le tenía envidia, no la tenía en cuenta. Que no, es que no la tenía en cuenta nadie. Vas a mirar, esto lo he puesto en el libro, yo me he mareado todas las antologías de poesía de Azorín, de todo el mundo. Ninguno pone a Rosalía de Castro. Sin embargo, la Pardo Bazán en varias ocasiones habló de Rosalía de Castro y la admiraba naturalmente. Lo único es que el marido, que era un hombre un político bastante afirmativo, pues a la Pardo Bazán pues la Pardo Bazán era una señora que iba en coche y él tenían dificultades para ganarse la vida, ¿no? Entonces, él tenía un resentimiento enorme y eso es lo que o sea, no es que la Pardo Bazán tuviera algo contra Rosalía o Rosalía, no, es que Murguía fue el que crea todo este problema y una serie de independentistas gallegos que dijeron, es que la Pardo Bazán y tal. O sea, es una cosa completamente absurda porque Rosalía es una voz que todos reconocemos maravillosa en la literatura española, como Bécquer, como poetisa es extraordinaria, y la Pardo Bazán es que es muy otra persona, muy diferente. Pero bueno, sabes que hoy mismo he estado escuchando una presentación en el congreso en el que yo voy a dar la conferencia de clausura y donde le estaban lanzando dardos a la Pardo Bazán, pero vamos, y cuchilladas a cada poco, utilizando de lancera a Rosalía de Castro. O sea, que quiero decir que hay otra opinión por ahí. Mira, Alma Mejía te Sí. felicita desde México. Muchas gracias, Alma. Y, Y bueno, Santos, veo. sí. No. A ver, yo quisiera preguntarte sobre relación de... la de Rosalía de Castro. Bueno, ya acabo Sí. de... porque siempre se ha denostado a la Pardo Bazán muy bien, como orgullosa, que no rindió ningún homenaje a alguien más mayor que ella, como era Rosalía y ya reconocida. ¿Qué hay de cierto? Pues lo que Santos, lo mismo que acabo de decir, que la gente quiere que en el siglo XIX las relaciones, es decir, hoy
es probablemente sabemos más de lo que dicen otros que casi instantáneamente, pero en el siglo XIX no. Segundo, Rosalía, como he dicho, la Pardo Bazán, cuando pasa el tiempo y cuando muere Rosalía, ella escribe cosas estupendas, pero durante la vida, como digo, había ese pique no tanto entre Rosalía y la Pardo Bazán, sino entre Murguía, el marido, que era un hombre tremendamente resentido, y ella. Pero la pobre Rosalía fue una víctima de Murguía. Lo digo 3 veces para que quede claro. Inés, desde Galicia, te agradece la conferencia. Hemos visto a tu gato paseándose por tu mesa. No, el de Inés sí, lo estoy viendo aquí ahora. He visto el gato, Inés, sí. Bueno, pues eso. Así que, oye, Germán, muchísimas gracias. Como siempre, ya sabes que aquí tienes tu casa para contarnos cosas siempre interesantes, pero bueno, que ya hemos abusado suficiente. Nada, pues ya pronto espero pasar por ahí. Ahora, sabes que he descubierto que en Joaquín María López ahora vive un sobrino mío, casi pues, enfrente de tu librería. Y ya le he dicho, bueno, tienes que pasarte por allí. Bueno, a todos muchas gracias y a ti sobre todo por la atención y la invitación. Muchas gracias. Gracias, Germán.